Alica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve. Esto es la red de Radio Red en Nayarit. Información, orientación y servicio. Todo lo que sea noticia está en la red de Radio Red en Nayarit. Arturo Guerrero está en la red de Radio Red en Nayarit. Catedral de la Información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Arturo Guerrero, me da mucho gusto saludarlo, sea bienvenido a la red de Radio Red en Nayarit, el espacio de noticias del Grupo Alica Medios que transmitimos en 2 emisiones y en 3 estaciones. Esta es la emisión de 1 de la tarde, estamos al aire ya a través de la patrona 93.5 de FM, la patrona de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas. También le damos la más cordial bienvenida al auditorio de la patrona de Nayarit 98.1 y nuestra casa Radio Red 92.5, también del cuadrante de frecuencia modulada. Es viernes, los viernes nos la pasamos muy relajados aquí en la cabina, los saludamos todo el equipo, Sandra Carvajal, que es nuestra productora general y hace lo necesario para que su voz se escuche, que sea la más importante. Recuerde que tenemos una alada sin costo 01800-670-7071 y la posibilidad de que usted nos envíe también mensajes de texto desde su teléfono celular, escribiendo al inicio, yendo primero a la opción de mensajes de texto, escribiendo la palabra patrona o la red, seguido de da un espacio, coloca su mensaje y lo envía al 55220. Todas las voces se escuchan, todos los mensajes los leemos porque la radio trata de hacer siempre periodismo del lado de los ciudadanos, con los asuntos de los ciudadanos que son en verdad lo más importante. Si usted no participa en esta tarde, no tiene ningún sentido hacer un programa de noticias. Bueno, le voy a presentar un avance en la información con mis compañeros que todas las tardes me acompañan y es César Pérez. César, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes a todo el auditorio de la red de Radio Red de la Patrona. Hoy le vamos a presentar información que tiene que ver con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien se suma a esta celebración por el Día de la Mujer. Tuvo un evento, un panel donde pues se expuso los problemas que enfrentan las mujeres y la verdad que según lo que dice el titular de esta comisión, pues se siguen violando desafortunadamente los derechos de las mujeres. Y platicamos también en este mismo tema con la diputada, la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, quien dice que si aquí se violan los derechos de las mujeres, en la zona serrana la cosa es peor con las indígenas. Situaciones lamentables que les vamos a comentar en unos minutos más. Gracias, César Pérez. Karina Cancino, ¿cómo estás? Buena tarde. Arturo Guerrero, buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, lista con la información y a propósito de que el próximo 8 de marzo se va a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, pues están llevando a cabo diversas celebraciones, en nuestro estado y en el país y por supuesto en el mundo. Y pues hay temas que se están tocando desde este punto de vista, pues desde el punto de vista de las mujeres. Y resulta, Arturo, que a pesar de que hay apertura en muchas cuestiones que se creían eran nada más para hombres, pues resulta que las mujeres no nos acercamos mucho a estas cuestiones que fueron abiertas. Uno de estos casos es el servicio militar, y es que a pesar de que hace algunos años se abrió la posibilidad de que las mujeres puedan participar, en Nayarit hasta la fecha solo participan 14 mujeres en este asunto del servicio. Puede ser por cuestiones culturales o por simple y sencillamente pues porque no tienen ganas. En un ratito más le vamos a dar los detalles. Muy bien, gracias Karina Cancino. Vamos a ir más adelante al norte de Nayarit. Bueno, es viernes, los viernes nos damos licencias que regularmente a lo largo de la semana, pues el propio trajín de la noticia no nos lo permite. En esta no es la primera ocasión en que usted va a tener la oportunidad y nosotros también de tener aquí en la cabina a niños, jóvenes, estudiantes y me da mucho gusto recibir. Yo espero que las cámaras pues nos puedan hacer el favor para quienes nos siguen en internet, pues puedan ver de qué se trata. Le doy la más cordial bienvenida, le agradezco que esté con nosotros esta tarde, la maestra Anayansi Bernal. Ella imparte la materia de español en la escuela secundaria
técnica Fernando Montaño, de aquí de la colonia Jacarandas. Bienvenida, maestra, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. De igual manera, muchas gracias por la invitación a lo que es la red de Radio Red. Aquí estamos en compañía de algunos alumnos que venimos a platicar, a que ellos vean, a que vivan el proceso de lo que es la grabación de un programa de radio. En este caso, como actividad complementaria a lo que fue el proyecto de elaborar un programa de radio para difundir culturas del mundo. Bueno, pues es interesante. Aquí hemos tenido a lo largo de muchos meses en toda la historia de este noticiero, niños que han venido a conocer cómo se hace la radio, porque quizás entre los que esta tarde están con nosotros, que no sé por qué no se sientan, César Pérez no les... pero bueno, entre los niños que han venido quizás estén pues grandes comunicadores, y se trata también desde temprana edad en la formación, pues de descubrir talentos y aptitudes también, ¿no? Bueno, vamos a... ellos son los que me acompañan. Vénganse un poquito para acá. Vamos a ir a los detalles de la información. Los saludo. Espero que nos manden muchos mensajes, que haga uso de la alada sin costo y que venga con nosotros. Vamos a platicar, porque siempre no solo es agradable platicar con muchachos, es además aleccionador. Usted va a escuchar de ello y vamos a escuchar también y vamos a hablar de aspiraciones, porque es una etapa muy bonita y pues también una etapa muy delicada en la formación, ¿no? Gracias. Le doy la bienvenida a la red de Radio Red. Bueno, antes de que ustedes llegaran, desde hace ya algunos días, yo platicaba con Patricia, con la maestra Patti, y me decía que son ustedes muy buenos conversadores, que les gusta mucho platicar. Y voy a empezar aquí con Montserrat. Ella son alumnos de tercer año de la Escuela Fernando Montaño aquí. Voy a comenzar con Montserrat. No tienes que arrimarte ni siquiera al micrófono. ¿Quién quiere hablarnos del proyecto? ¿Tú, Montserrat? ¿En qué consistió el proyecto? Consistió en hablar sobre alguna ciudad o estado o país del mundo y dar datos interesantes sobre él. ¿Fue en equipo el trabajo? Sí. ¿Y a ti cuál país, cuál estado? Me tocó la ciudad de Lugo. ¿La ciudad de qué? De Lugo. Está al noroeste de España. Bueno, no lo había escuchado mencionar. ¿Y qué hay que conocer o qué hay que saber de Lugo? La ciudad de Lugo. Es una ciudad pequeña, es más considerada como una provincia y de hecho tiene una muralla parecida a la de China, solo que mucho más pequeña obviamente. Y tiene una gran gastronomía. Hoy tú eres muy joven, maestra, pero hay quienes no somos tan jóvenes y nos tocó formarnos con otras herramientas. No había acceso al internet, quizás para estos niños. Pues suena increíble que hace todavía, pues, 15 o 20 años no había internet, no había teléfonos celulares, no había muchas herramientas. Hoy el internet, por ejemplo, pues les permite conocer el mundo en un clic. Y eso es interesante.
Así es, en este caso el proyecto estuvo en cuanto a los recursos que ellos tenían a su alcance, pero pues a la vez no se limitaba, ¿no? Cada uno fue guiado por su creatividad, lógicamente, y metiendo los temas, efectos y demás que ellos pudieron. Ahorita estamos escuchando pues a lo mejor lugares que la gente nunca jamás había escuchado, y de igual manera eso es lo sorprendente, que pueden dar a conocer a la comunidad escolar y no solo también alrededor de todos estos lugares que quizá nadie había escuchado que existían o que no conocía tradiciones o algunos rituales como los que les van a comentar ahorita los alumnos. A ver, acá a la derecha, ¿cómo te llamas? Estefanía. Estefanía, a ver, platícanos, Estefanía, del proyecto de ustedes. A nosotros nos tocó las culturas de Irlanda y Francia. Las culturas de Irlanda y de Francia son muy diferentes ambas culturas, ¿no? Sí. ¿No se trataba nada más de uno? No, elegimos los dos A ver, países. platícame de Irlanda, de las culturas de Irlanda y de Francia. De Irlanda el deporte más conocido es el golf. También tienen una extraña cultura que, según eso, cuando se aparece un arco iris, al final se encuentra una olla y llega un duende a su rescate y te da el favor de pedirle 3 deseos a cambio de Es la parte olla. de la cultura. Sí. Y se toma mucha cerveza también Sí. en Irlanda. ¿Y en Francia? En Francia, pues, eso a mí no me tocó, a mí solo me tocó Irlanda. A mí me tocó de Francia. ¿Cómo te llamas tú? Fernanda. Fernanda, a ver, platícanos de Francia. Pues Francia prácticamente, en Francia y en Italia fueron los países donde nació el ballet durante el Renacimiento de Francia, que fue en el siglo XV y XVI. Ahí nació el ballet y prácticamente el ballet servía para divertir a la clase alta de esa época. Era elitista. Ujú. ¿Alguien le tocó investigar algo del estado de aquí, de Nayarit o de algún estado de la República? Aquí lo que pasó fue que en proyectos anteriores, lo que fue primero y segundo año, Ujú. ellos se dedicaron a hacer otras actividades relacionadas a lo que fueron los pueblos y regiones de nuestro México. Ahora el proyecto iba a abordar más allá, ya no solamente lo que hay en nuestro país, sino irnos al exterior. Generalmente ellos ya ven historia universal, ya no solamente se quedan con lo que pasó aquí, sino a lo que también ocurrió a nuestro alrededor. Ese fue el motivo por los cuales todos los equipos hablaron sobre países del mundo. Países del mundo. ¿Tú cómo te llamas? Judith, Judith. ¿Y tú qué hiciste? ¿Cuál fue tu trabajo, Judith? yo sobre la ciudad de Lugo, investigar sobre las... Ah, ¿estás en el equipo Montserrat? Sí. Oh, muy bien. ¿Y? Oye, ¿y cómo hicieron los efectos? ¿Cómo se las ingeniaron para... Digo, yo insisto en algo. Hoy es más fácil hacer esas cosas, ¿no? Quizás en el tiempo de uno, de César Pérez, que es un poco más, el más grande de aquí de la radio, pues a lo mejor había que hacer los sonidos, como se hacían las radionovelas. ¿Alguien ha escuchado hablar de las radionovelas? ¿No? Solamente a mí me comentaba mi abuela que las novelas solo se escuchaban y tú te tenías que imaginar todas las escenas. Con sonidos y venía el caballo, y entonces oía. Y todo eso requería pues de un gran talento. Platícanos de Lugo. Bueno, sus tradiciones son Bueno, pues ¿qué escogieron Lugo? Lugo porque hay mucha gente que no la conoce. Queríamos darle más información sobre esa ciudad. Y algunas de sus comidas tradicionales son las empanadas y... Bueno. ¿Y tú? Estuve en el equipo de Fernando y de Estefanía y estuve investigando sobre la ubicación. ¿Cómo te llamas? Luis Fernando. Luis Fernando. La ubicación de Francia y de todos los lugares de Irlanda. Y agarraron o sea, de Francia en general, porque también, como en México, las tradiciones en un país no son las mismas o son diferentes en el sur que en el norte. ¿Agarraron de qué región o de París o en general lo que encontraron? Pues más bien fue en general. Mm. Nosotros nos ubicamos más bien en la cultura del ballet, ya que es una danza clásica que en lo personal a mí me gusta mucho. Y me gustó hablar sobre cómo fue los inicios del ballet, la música. A y ver, todo platícanos cuáles fueron los inicios del eso. Los ballet. inicios del ballet, pues como ya te comentaba, fue prácticamente hacer divertir a los de la clase alta. ¿En qué año más o menos? ¿En qué siglo? En el siglo, pues 1500, más o menos, en el año de 1500. Y tenía ese propósito, divertir a la clase alta, quien ellos lo apoyaban mucho porque les divertía.
y les gustaba ver las danzas clásicas, el tipo de música y las coreografías en las puestas en escena. A ver, aquí está. Alguien quiere hablar. No te... ¿Y tú en qué equipo estuviste? Yo estuve investigando sobre Dubái. Dubái. Y pues es un país de los más seguros que hay en el mundo. Y más ricos. Y más ricos también. Su principal, para lo de su economía, tiene varias industrias y tiene una gran empresa automotriz. Muy bien. ¿Y tú cómo te llamas? América. ¿Tú cómo te llamas? Dulce Yasmín. Dulce, América. ¿Y tú, América, en cuál equipo estuviste? Nuestro equipo estuvo investigando el tema del país de Bolivia. 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 ¿Y qué investigaron? ¿Qué se sabe? Sus idiomas, los más hablados es el inglés, aunque tiene más idiomas, más de 34 idiomas oficiales. Más de 34 lenguas. 6 lenguas. Es como en México, que se hablan por regiones muchas. Bueno, vamos a seguir hablando con ustedes, ¿les parece? No sé si vamos a ir al norte o vamos con información. Estamos platicando, por si usted apenas nos comienza a sintonizar, con jóvenes de la Escuela Secundaria Fernando Montaño, de aquí de la capital del estado. Ellos en la materia de español que les imparte la maestra Nayansi, hicieron un programa de radio y hablaron sobre la cultura de países. Y hay muchas otras cosas. ¿De qué otras cosas se habla, maestra, en una escuela, en la secundaria? ¿De qué otras cosas se habla con estos muchachos en la materia de español? Porque de pronto suena como que español nos quedamos en la época o en el tiempo en que solo era gramática, ortografía, y hoy hacen otro tipo de cosas, ¿o cómo? Okay. Bueno, para empezar, el español se divide en 3 ámbitos en lo que es la educación secundaria. Hay proyectos donde hablamos sobre técnicas de estudio, hay proyectos donde abordamos lo que es toda la literatura, movimientos literarios, tipos de poesía y demás efectos que surgían en aquellas épocas, de acuerdo a esos poemas. Ahora nos tocó el ámbito de participación social. Generalmente en este tipo de ámbito abordamos proyectos donde se tiene más vínculo con la comunidad. El programa de radio es un medio de difusión, como lo hemos comentado con los muchachos, y esto nos permite mantenerlos informados. Es raro vaya a hablar de un programa de radio que hable solamente de culturas. Entonces, esa es la manera en la que ellos iban a trasladar lo aprendido en la secundaria con su medio externo. Y también me dijeron que hay quien declama aquí. ¿Hay muchachos que declaman o no? Sí. ¿Sí? Prácticamente esto se da en la producción de textos, pero ahorita pues ellos les dirán ¿Sí producen textos? Sí. Las poesías, poesía coral y demás son producción de textos, y ellos les hablarán más acerca de lo que es esto. Únicamente que aquí tenemos pues diferentes habilidades, ¿no? Cada alumno, cada persona pues tiene una habilidad especial, y en este caso les comentarán a los muchachos que no solamente pues es poesía, ¿no? Sino otras habilidades como son el canto y demás. Muy bien. Bueno, son niños talentosos. Aquí han venido niños a cantar, a declamar, y ustedes pues también lo van a tener que hacer, porque si no, no los va a pasar la maestra. Vamos a ir al norte de Nayarit. Allá está Jesús Cervantes. Él es corresponsal de este noticiero allá en el norte de Nayarit. Ya estamos contigo, Chuy, adelante. Bueno, en información del norte de Nayarit, Arturo, la mitad de los negocios en Playa del Novillero están cerrados, así lo manifiesta el dirigente de los comerciantes, Donato Castillo Crespo. Están cerrados, por ejemplo, vamos a poner la gaviota, el torito, el pescador, el Moby Dick, las 3 palmas, luego los 2 arbolitos,
y son 10 negocios, para no largártela mucho. No hay promoción. No hay promoción turística, no hay promoción de nada, no hay seguridad. Este pobre presidente municipal es el que se pone en obras y en que sea los domingos nos manda. Pero en cuanto a lo demás, día y noche estamos libres. Entonces allí nos... ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay promoción de novilleros? ¿No hay apoyo? No hay apoyo. En lo que comentamos nosotros es que no les interesa novillero al gobierno del estado ni al gobierno federal. ¿Por qué? Porque ellos tienen los mejores negocios en otras playas. Y por eso el día que le pongan la mirada a Playa de Novillero, nosotros pensamos que entonces sí se van a poner las manzanas a 4 reales. ¿Por qué? Porque no hay otras playas tan hermosas y tan lindas y tan abandonadas como Novillero Playa. No tenemos comisaría ejidal, no tenemos nada. Comisaría ejidal pues están de la greña también. No hacen ningún movimiento. Contrario a esta falta de apoyo, sí les exigen permisos como los que comentabas. Los permisos, ¿cómo le iremos a hacer para pagar? ¿Cuánto es lo que les pide el gobierno del estado? El gobierno del estado, de la licencia del giro de venta de cerveza en restaurantes, nos está pidiendo 8,500.250. Bueno, y continuando con más información, dirigentes campesinos critican al diputado Martín González Cosío, pues quien vota en el Congreso del Estado en contra de los intereses de los campesinos, de los frijoleros. Esto es parte de lo que manifiesta Emeterio Villa Arellano, él es el presidente del ejido del Resbalón. Con nosotros no nos podemos explicar que gente que uno votó para que favorecieran al campo estén hoy en contra de los beneficios que le llegan a los campesinos en estos momentos que tanto lo requiere tanto los ejidatarios pues como en global todo el campo para poder producir más y mejor. ¿Ya? Entonces pues, no hay una explicación de que nuestros diputados actualmente estén votando para que cosas como estas de que se le expliquen a la gente del campo qué es lo que está pasando. ¿Ya? Parece que hoy viernes ya se da el banderazo para el pago, pero ya no son 2 pesos, bueno, es unos 50, lo que sea, pero que en realidad se aplique para que estos recursos lleguen a su destino final. Este apoyo prometido a frijoleros, sobre todo a frijoleros, ¿desde cuándo estaba prometido? ¿Y cuáles eran las circunstancias que debían de cubrir? Bueno, esto se prometió desde cuando la siembra anterior era de frijol y pues la gente dijo, bueno, pues que me lo paguen a los 2 pesos, pues mucha gente se aventó a sembrar frijol, pero bueno, pues hasta la fecha no se ha dado. Esperemos que ya en estos días se dé este resultado para calmar ya la desesperanza poquito que hay en el campo. Bueno, y continuando con más información, ya llegó a Caponeta el doctor Vagón, que va a ofrecer atención médica gratuita del día 5 al día 8 de marzo, de 6 de la mañana a 5 de la tarde, al pie de la estación de trenes en Acaponeta. Esto expresa Víctor Saldaña González, él es el gerente del doctor Vagón. Van a ser 4 días efectivos de servicio y pues vamos a estar de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Tenemos una capacidad para ver hasta 300 consultas por día. Entonces sí es importante pues hacerle la invitación a todas las personas de aquí de Acaponeta y las comunidades aledañas que nos visiten. Sí, de otros municipios, de otras comunidades, de donde vengan, ahí son bien recibidos y les vamos a dar la atención médica. Nada más necesitamos que se acerquen. ¿Qué tipo de atención van a ofrecer? Mire, traemos consulta general, traemos ultrasonidos, traemos servicio dental, optometría, estamos adaptando lentes a la necesidad, se les está entregando en el momento, traemos dermatología, ortopedia y tenemos una farmacia equipada también para entregarles el medicamento que se les recete de forma gratuita completamente. Entonces repíteme los días, ¿qué días y de qué horas a qué horas? Va a ser a partir de mañana sábado, domingo, lunes y martes de 6 a 5 de la tarde.
Ahí está lo que manifestaba Víctor Saldaña González, gerente del Doctor Vagón. Ya se están haciendo los preparativos. El día de hoy llegó por la mañana pues este ferrocarril que en su interior, bueno, es prácticamente un hospital andante. Vuelvo contigo a la ciudad de Tepic, Arturo. Nos escuchamos el próximo lunes. Que tengas buen fin de semana, cuídate mucho. Muy buena tarde, Arturo. Bueno, casi nos vamos a la pausa, todavía faltan algunos minutos, César Pérez, todavía algunos minutos. Mire, los ciudadanos en general, pero estos niños se trasladan a su escuela en transporte público, la gran mayoría. El tema del transporte público es un verdadero problema porque los transportistas, los choferes, hacen lo que quieren. Ha habido 1 y 1000 intentos por regular, por hacer que respeten tarifas, por hacer que respeten horarios, un buen trato. A todo eso está expuesto el usuario del transporte público. No voy a decir nada que aquí Eduardo, nuestro compañero de la escuela secundaria, no lo viva todos los días. Eduardo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede con el transporte público? Que tú querías hacer una denuncia para que oiga el gobernador y para que oiga el gobierno y le pongan más atención. Bueno, pues los camiones desde la 1:20 en adelante no se paran. De la avenida Colosio a la Insurgentes, algunos camiones no se paran porque son pocos o porque pagamos menos. La tarifa que nos dan son de 3 pesos, pero anteriormente, casi medio año atrás, cobraban 2.50 y de repente cobraron 3. Y desde entonces pues estamos pagando 3 pesos y aparte algunos camiones no se paran por saltarse un semáforo. Esa tarifa es para estudiantes, los 3 pesos. Los 3 ¿El pesos. público en general le cobran 6? Bueno, sí, pero tampoco los mayores de tercera edad le cobran 3 pesos y traen su credencial. Bueno, y lo que se sospecha es que no se para el camión, hijo, porque al chofer pues no le conviene, o al dueño del camión no le conviene subirte a ti por 3 pesos que subir a una persona pues que no tenga tarifa preferencial por 6 pesos. Pues sí. ¿Eso es correcto? Sí. Y eso está muy mal, ¿no? Pues sí. Eso está tan mal, porque uno tiene que subir a todos, no nada más a preferencia. Claro. Bueno, pues esa es la denuncia que enérgicamente hace esta tarde Eduardo, este estudiante. Y es que maestra, a veces uno pues piensa que los muchachos pues no tienen mayor complicación. Esa es una complicación que también debe atender el gobierno. Es parte, yo diría que es parte el traslado a las escuelas y a la casa, es parte de la educación, tiene que verse de manera integral todo, ¿no? Así es, y pues prácticamente es parte de cultura, porque se establecen tarifas y no solamente a ellos les toca batallar, prácticamente es observado no por ellos, sino también por la comunidad que no son respetados. Corta. Que el hecho de ver estudiantes es una señal a que no se paren, porque inclusive a mí me ha tocado que me han confundido con estudiantes y tampoco se han parado, y no por el hecho de que pague 3 pesos. Entonces, esa es una situación que considero que comunidad debemos resolver. Exactamente. Y, a ver, te vamos a escuchar. De hecho, me subí a un camión Progreso 4, es el que yo tomo para llegar a la secundaria, y venía diciendo el camionero, no, que me vine de adelantado, que ya le gané a los de 6 pesos, y ya le dejé nada más los de 3 pesos, o sea, como que nada más les importa agarrar los de mayor. Pues qué triste que sucedan ese tipo de cosas, y la autoridad que debe regular este tipo, las tarifas y en general el transporte, pues hace muy poco porque así sea. Nos vamos a ir a una pausa. Vamos a decirle a Sandra Carvajal que nos tome una foto, no sé si salgan todos. Ah, muy bien, ya la tomó. Nos vamos a ir a la pausa, siga con nosotros. Hay información, viene Karina Cancino, hay puntual dato y vamos a seguir platicando con estos muchachos y muchachas, con la maestra Nayansi. Y a usted, gracias de antemano por sus llamadas y por sus mensajes. Vamos a la pausa, regresamos rápidamente.
llamada es muy importante para nosotros. Nada sin costo. 01800-670-7071. La red de Radio Red en Nayarit. Bien, estamos ya de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Viene la sección más escuchada del noticiero La Red de Radio Red. El puntual dato con Álvaro Alatorre García. Hay visita y es justo, Álvaro, que digamos que es la más escuchada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros invitados. Vamos a proceder a darles a conocer el material que hemos preparado el día de hoy, Arturo. Elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, el indicador de mala administración gubernamental coloca a Baja California Sur, Morelos, Hidalgo, Baja California, Michoacán, Nayarit, Sonora, Jalisco, San Luis Potosí y Chiapas como las entidades peores administradas. El indicador analiza la gestión en recursos financieros como la deuda pública de las entidades y el gasto corriente, gestión de recursos materiales, humanos y contratos. Nayarit es el sexto estado peor administrado según los resultados divulgados por el Instituto Mexicano para la Competitividad. El indicador que le estamos mencionando, indicador de mala administración gubernamental, fue elaborado con base en cifras oficiales del INEGI, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de la Función Pública y del propio Instituto Mexicano para la Competitividad. Así que este indicador ubica a Nayarit como la sexta entidad peor administrada a partir de los indicadores que ya le hemos mencionado. En otro tema, Arturo, amigos del auditorio, amigos invitados, en Nayarit apenas el 3.7% de la población habla alguna lengua indígena según cifras del INEGI. Este porcentaje significa que alrededor de 42,000 personas en la entidad hablan alguna lengua indígena. Oaxaca y Chiapas tienen los mayores porcentajes de personas que hablan alguna lengua materna, con el 29.1 y 24.4%, respectivamente, en tanto que los menores porcentajes pertenecen a Zacatecas y Aguascalientes, con el 0.1% cada uno. Y finalmente, son ya 56 casos confirmados de dengue en Nayarit hasta la semana epidemiológica número 8, de acuerdo con información de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Los casos probables de esta enfermedad ya son 1,051. Los casos confirmados de dengue se han detectado en 8 municipios de la entidad, entre ellos, por supuesto, Tepic. Por otra parte, la misma fuente señala que en las primeras 8 semanas del año, los casos de chikungunya en la entidad suman 15. Las mujeres son las más afectadas, pues 13 de ellas la padece y solo 2 hombres. En la misma fecha del año pasado, es decir, en la 8ª semana de 2015, aún no se presentaba ningún caso de chikungunya en Nayarit. Son datos de la Dirección General de Epidemiología y como ya le mencionamos, en este medio fue el primer medio que valga la expresión, el primer medio que lo confirmó, 40 casos de influenza, Arturo. Bueno, pues va subiendo la cantidad conforme avanza las semanas. Ya están el más registro. Hace algunos días iban apenas 19. ¿Confirmada una muerte solo por influenza? Sí, una muerte y 40 oficialmente. casos. Oficialmente. Ya lo sabemos que hay una gran cantidad de casos que presentan características o síntomas que pudieran parecer influenza. Sin embargo, de acuerdo a los protocolos, con este tipo de enfermedades que son relativamente nuevas, tiene que enviarse la muestra a oficinas centrales. No hay capacidad para enviar muestras de todas las personas que tienen estos síntomas, entonces pues se toma solo una muestra de determinado número de personas con aparentemente la enfermedad. Así que podríamos decir que por cada caso que se confirma por medio del laboratorio hay un número considerable que no se confirma, pero que es realmente la enfermedad la influenza. Y lo mismo ocurre también con dengue y con chikungunya. Y la mala nota del gobierno es que pues evaluado entre los 6 peores administrados. Así es, efectivamente. Volviendo al tema de la enfermedad, Arturo, déjame decirte, estaba cotejando datos. El año pasado, en la 8ª semana del año pasado,
había ya muertes por influenza. No sé por qué razón en esta ocasión, este año, se le ha puesto especial atención a la enfermedad, pero el año pasado ya teníamos 2 muertes por influenza a la 8ª semana de 2015. Y la percepción de los ciudadanos no era en 2015 como es ahora de gran alerta, ¿no? No entiendo la razón, pero hoy hay una gran atención sobre la enfermedad. Y en aquel entonces había 2 muertes y transcurrió la feria y todo lo demás. No entiendo la razón de este boom o esta atención a la enfermedad. Bueno, por eso tenemos a Álvaro Alatorre, porque nos explica muy detalladamente los datos que nos permiten pues conocer más profundamente los temas. Gracias, Álvaro, que tengas buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana para todos. El puntual dato con Álvaro Alatorre García. Muy bien. Gracias a Álvaro Alatorre. Viene Karina Cancino, 1:00 con 46 minutos. Desfilarán muy rápidamente los reporteros de la red. No es Karina Cancino, es César Pérez. No se parece. César Pérez. Así es, Arturo. Vamos a más aquí en la red de Radio Red. Y lo decíamos al inicio de este espacio de noticias. El próximo día 8 se celebra el Día Internacional de la Mujer. Hoy la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos se sumó a estas actividades que en el marco de esta celebración se van a dar. Y bueno, pues el titular de los derechos humanos aquí en la entidad, Guillermo Huicot Rivas Álvarez, señala que en la entidad desafortunadamente se siguen violando los derechos, principalmente derechos de la mujer. Vamos a escucharlo. Este evento se enmarca en el Día Internacional de la Mujer, tiene como objetivo generar este espacio de reflexión en torno a la necesidad de la equidad de género y a la necesidad también de que se generen las oportunidades necesarias para el desarrollo armónico de la comunidad, y ello implica necesariamente la no discriminación, la no violencia y que la mujer sea respetada en todos los aspectos. Sigue habiendo una discriminación muy marcada. En ello debemos nosotros también señalar que existe discriminación por tratarse de mujer, y más aún cuando éstas presentan algún tipo de discapacidad. Por ello debemos nosotros impulsar mayormente las políticas públicas para que tanto en el espacio público como en el privado se vaya erradicando esta mala práctica y podamos avanzar tanto como sociedad como Estado. Mira, nosotros lo vemos en el día a día, en el acontecer diario, vemos nosotros que sigue existiendo. Mientras exista aún estas cuestiones de discapacidad, de mala atención a las mismas, pues será un tema vigente en el que tendremos que redoblar de mala atención a las mismas, pues será un tema vigente en el que tendremos que redoblar de mala atención a las mismas, pues será un tema vigente en el que tendremos que redoblar de mala atención a las mismas, pues será un tema vigente en el que tendremos que redoblar de mala atención a las mismas. Bueno, en lo que corresponde a asuntos indígenas, Arturo, hoy también platicamos con la presidenta de esta comisión en el Congreso del Estado, Fidela Pereira Zamora, quien señala que si bien aquí hay situaciones anormales de violación de derechos humanos en contra de mujeres, en la zona serrana, en las comunidades indígenas, la situación es aún peor. Vamos a seguir escuchando. Creo que eso es mucho más sentido si aquí se quejan las mujeres de que son discriminadas, que no se les reconoce ni se les da las oportunidades de participar en algún trabajo. Allá con las mujeres indígenas es peor, que pues sufrimos la discriminación del pueblo, acá de la ciudad, y a veces también allí en las mismas comunidades. Yo pienso que sí se puede, o sea, no queremos revertirlo así definitivamente, sino que al contrario, que las mujeres se sientan
son que tienen los mismos derechos, que tienen la misma protección, ¿cierto? Pero yo creo que depende, las leyes ya están hechas, ya lo único que falta es sensibilización con ellas, ir haciendo pues pláticas, ir haciendo que ellas se vayan sintiendo que realmente están protegidas y que tienen el mismo derecho, porque allá es muy criticada una mujer, por ejemplo, que es más abierta, es muy criticada, pero eso es parte de la cultura que nos está dañando de alguna manera, porque con el hecho de que, ay, pues me van a criticar, ya yo mejor no salgo, mejor me escondo, mejor me desaparezco, o sea, no debe de ser así, pero eso es parte de la cultura también. Ahí está, Arturo, esta información que tiene que ver con esta celebración que seguramente la próxima semana pues tendremos también, hablaremos mucho porque bueno, pues será el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo y bueno, pues es la información que tenemos, Arturo. Bueno, estamos hablando, como lo dices, gracias César Pérez, gracias, que tengas buena tarde. Estamos hablando de estos temas que tienen que ver con mujer porque el próximo 8 de marzo, como lo acaba de decir César Pérez, se celebra en el mundo el Día Internacional de la Mujer. Sabemos muy poco de los antecedentes. Lo que se celebra en sí es la lucha que a través de los años han hecho muchas mujeres para reivindicar pues el papel de la propia mujer. Esfuerzos que parecen pues infructuosos de pronto en las escuelas, en los trabajos, hacemos discriminación de las mujeres siguen ganando menos que los hombres, y vamos a hablar de eso con ustedes. Yo les preguntaba hace rato, ¿ustedes sienten que en la escuela reciben de los niños un trato discriminatorio, que las ven menos a ustedes las mujeres? A ver tú. Pues principalmente, bueno, yo en mi secundaria solamente en la clase de educación física, que es cuando a veces nos dan, como por decirlo así, clase libre a las mujeres solo porque los hombres quieren jugar fútbol. No sé en los demás grupos, pero en mi grupo varias mujeres queremos jugar y los niños no permiten que juguemos. Y pues la verdad eso no me parece bien, porque se supone que es un deporte para los dos sexos, o sea, es igualdad. Y lo tiene que impulsar el propio maestro, ¿no, maestra? O sea, no es un asunto que los alumnos tengan que decidir si juegan o no juegan. Es un asunto de formación, y la formación también la encabeza el maestro. Así es. Digo, no estamos hablando mal del maestro de educación física de su escuela, sino de lo que puede estar sucediendo en todas las Indistintamente, yo creo que desde ahí pues tenemos una concepción errónea. Nosotros bien sabemos que todo este tipo de situaciones pues se van creando no solamente desde lo que es fomentar la integración tanto de hombres como de mujeres en lo que es el espacio escolar, sino que es algo que viene desde casa. Sabemos nosotros bien que los valores se maman desde ahí. Entonces, nosotros como maestros, educadores, tenemos no es decir la capacidad, pero tenemos la obligación, vaya, de irlos fomentando poco a poco. Ya serán el maestro la manera en la que los va a integrar. No se trata de decir tú porque eres más débil, porque tienes menos fuerza física, no lo debes de hacer. Aquí ya es cada quien y se trata de una integración. Vaya, por eso es integrar la educación. No hacer diferencias ni de hombres ni de mujeres. Es discriminatorio cuando usted lee, usted que nos escucha y ve, lee en un periódico, llaman a un trabajo y dice preferentemente sexo masculino o femenino. También como hay discriminación, desigualdad para con las mujeres, también la hay para los hombres. Miren, Karina Cancino, ya la conocieron hace rato, ella nos va a hablar de algo que pues hace tiempo era impensable. En los bares había un letrero, quizás si le preguntan a sus papás o a su abuelo, en los bares había un letrero en las entradas que decía: prohibido la entrada a mujeres y personas uniformadas. Entiende uno lo de los uniformados, pero no se permitía la entrada a las mujeres. En las cantinas, ¿no? Las mujeres votaron hasta la década de los 50, si
no me equivoco, o antes, Karina Cancino puede, ahorita es muy fácil identificar, es la fecha exacta, pero la mujer en este país no tenía derecho a votar. Hasta el año que ahorita les voy a decir, en este país los presidentes y todos los gobernantes los elegían solamente los hombres. No podían, no podían hacer muchas cosas, les estaban prohibidas muchas cosas. El servicio militar nacional es exclusivo de los hombres. Apenas comenzaron a permitirle a las mujeres a elección. El año que entra será obligatorio y alguna de ustedes pues le va a tocar bola negra y va a tocar marchar ahí con los soldados. Hay mujeres muy destacadas en el ejército y en la marina. Karina Cancino. Así es, bueno, como antecedente, Arturo, a partir del 2007, pues fue como la Secretaría de la Defensa Nacional abrió la posibilidad de que mujeres participaran en esto que es el servicio militar en México, y bueno, de manera voluntaria nada más. Esto es que no participan de manera obligatoria en estas actividades y que pues por lo mismo tampoco se les libera ninguna cartilla ni tienen algún grado militar ni nada al respecto. Es más bien un asunto pues casi altruista. Y pues en el 2007 la Sedena tenía más o menos calculado que serían alrededor de 3,000 mujeres en todo el país las que de inicio se integraran pues a estas actividades. Y pues ahora, casi 10 años después, no han cambiado las cosas, Arturo. Es que actualmente en el estado solo 14 mujeres participan en esto que es el servicio nacional, el servicio militar nacional, y pues aunque hay más mujeres que sí están enlistadas como militares y tienen algún rango, lo cierto es que en esta acción como voluntarias pues son pocas, 14 nada más en todo Nayarit. Y al respecto pues habla Miguel Ángel Andrade Cisneros, quien es el comandante de la 13ª Zona Militar en Nayarit. Vamos a escucharlo. Incluso nosotros tenemos la oportunidad para que el Servicio Militar Nacional se realice en 3 meses y tenemos una muy buena respuesta por parte de la juventud de Nayarit. ¿Y aquí las mujeres están participando? Están participando, participan de manera voluntaria y se les recibe de manera satisfactoria, tanto para ellas sobre todo con las actividades, como nosotros al estar conviviendo y al estar viendo que el adiestramiento que se imparte es para hombres y mujeres. ¿Cuántas mujeres más o menos están participando actualmente? Mire, tengo entendido que son como 14 mujeres las que están participando. ¿Y de este número se buscaría que fuera mayor? Claro, se fuera mayor, pero bueno, uno entiende que es difícil en ocasiones que la mujer participe, a pesar de que tiene la invitación. En ocasiones diversos son los factores que impiden que estén con nosotros un número mayor. ¿Cómo cuáles serían los impedimentos o por qué crees? Pues en primer lugar, yo creo la cuestión cultural, ¿no? La cuestión de la costumbre, ¿sí? Y algunas otras actividades de carácter estudiantil, quizá, ¿sí? Que impida que estén con nosotros y que se dediquen de manera plena a sus estudios. A ello, a todo Nayarit, que la mujer nayarita y la mujer mexicana tienen las puertas abiertas en las Fuerzas Armadas, donde pues en los establecimientos de educación militar, en los centros de adiestramiento militar y en todas las actividades que nosotros desarrollamos. ¿No hay discriminación para ellos? No hay discriminación, aceptamos, le reitero, por igual hombres y mujeres en nuestras actividades militares. Muchas gracias. Una de las causas por qué las mujeres no se enlistan en esto que es el servicio es por el temor de que puedan ser utilizadas para acudir a cualquier enfrentamiento bélico con algún país o algún estado o alguna insurrección dentro de nuestro territorio o fuera de él. Y aparentemente la Sedena 2016 pues daría pie a que todas las mujeres nacidas después del 1 de enero de 1988 pues ya usaran o más bien acudieran de manera
manera obligatoria para llevar a cabo este servicio que hasta el momento pues es obligatorio nada más para los varones. Incluso se tiene pensado que puedan ser sorteadas bajo los mismos parámetros que los chicos. Así que pues en este 2016 habrá que ver pues cuántas mujeres de las 14 que están aquí pues se quedan por gusto y algunas pues por obligación seguramente, como lo dice la ley. Arturo. Bien. No se preocupe, maestra, no se preocupe, no se oyó nada. Gracias a Karina Cancino. Miren, les dije que César Pérez va a investigar exactamente el año. En 1953, el presidente Ruiz Cortines anunció que promulgaría el decreto. Les voy a decir la cantidad de mujeres que hay en Nayarit. En Nayarit somos 1.181.050 habitantes. Esto según el INEGI. Sí, poquitos en comparación con otros estados como la Ciudad de México, que tiene pues una cantidad impresionante. La mayoría son mujeres, 595.050. Hombres somos 586.000. En el padrón electoral las mujeres son decisivas al ser mayoría, 382.569, mientras que los hombres somos 372.673. Pero también hay otros problemas. Tenemos el segundo lugar con el mayor porcentaje de mujeres que han padecido incidentes de violencia por parte de su pareja, con un 34%, lo que significa, escuchen bien, de que 134.300 mujeres nayaritas padecen o han padecido violencia. Pero también 80,000 hogares en Nayarit son manejados por una mujer. Hace el papel de papá y mamá. Y seguramente ustedes en su escuela conocen alguna compañera o compañero que sea hijo de una llamada madre soltera que solo la ha sacado adelante. Tú eres hija de madre soltera. Bueno, pues, ¿y qué tal tu mamá? Pues muy bien, ¿verdad? Es difícil. Sí, esa edad los niños son muy difíciles. A la edad que tú tienes, los niños son más difíciles. Por eso piensas así, por eso piensas que tu mamá es difícil, pero yo creo que la difícil... No te creas. No, y es la situación. Es la difícil. Situación económica también, ¿no? A ver, Dulce, ¿tú quieres ser doctora? ¿Tú quieres ser médico cirujano? Sí. ¿Y cómo piensas que vas a alcanzar ese propósito? Tienen que estudiar mucho. Sí, claro. ¿Y vas a estudiar mucho? Sí. ¿Cuántos años tienes? 14. ¿Y te imaginas como médico? Pues sí. ¿Qué promedio llevas ahorita? 8.5. ¿8.5? Pues tienes que apretarle, ¿no? No, tiene que ser dedicada. ¿Te gusta estudiar? Sí. ¿Y la vagancia? También. Más o menos. Que no le gusta. Y tú me dijiste que querías ser chef. ¿Dónde piensas estudiar para chef? ¿En la Universidad Tecnológica? En la UT. En la UT. Las universidades tecnológicas se construyeron en el sexenio de Antonio Echevarría Domínguez, que gobernó Nayarit del 99 a 2005. Ahí se hicieron 3 universidades. La que está aquí en Jalisco, la Universidad de Bahía de Banderas Tecnológica y la de la Costa en Santiago. Bueno, me quiero despedir rápido porque después viene un programa muy interesante. Es el de Karina Cancino. Ella conduce un programa, pero nos va a regalar unos minutitos para despedirnos. No sin antes agradecerles enormemente que hayan estado aquí. Cuando quieran hacer un programa de radio, maestra, con todo gusto tienen las puertas abiertas de esta cabina para que vengan y hablen de lo que quieran y aquí nos ayuden a producirlo pues ya de mejor manera, ¿no? Pero creo que el esfuerzo pues es lo más importante. ¿Alguien quiere ser periodista? ¿Nadie quiere ser locutor? No, ¿verdad? Yo lo estaba pensando muy seriamente. Eso es bueno. Bueno, Karina Cancino, nos vamos a despedir ya. Despídete, por favor, del respetable auditorio. Bueno, ahí al aire. amigos, ya nos vamos, pero nos vamos a volver a encontrar el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana. Mientras tanto,
Quédese con nosotros en Contrapunto. Vamos a hablar también acerca del Día de la Mujer, Arturo, pero desde el enfoque de la diversidad sexual. Y es que hay mujeres que han decidido demostrar pues sus preferencias sexuales y que por ello pues son discriminadas y que también son alejadas de sus derechos ciudadanos. En un ratito, quédese aquí. Preferencias sexuales no tan convencionales, a eso te refieres, ¿no? Digo, al final de cuentas son preferencias, pero pues si yo... Pues ninguna es convencional en dado caso. O sea, bueno, tradicionalmente había hombres y eso mujeres. es una cuestión de género. Y heterosexuales, y el tema de los homosexuales. Transgénero, es que ahora ya hay una Sí. diversidad, por eso le dicen diversidad sexual ahora. Eso era lo que pues hemos tenido los que no somos tan jóvenes que ir conociendo y adaptándonos. A eso me refería básicamente. Así es un asunto ahora de derechos humanos que ya no nada más tiene que ver como la cuestión de la discriminación por sus preferencias sexuales, sino qué acceso tienen las personas de estos grupos hacia los derechos que tenemos todas las personas, o sea, al acceso al agua, a la salud, a juicios justos, por ejemplo, a no ser discriminados, y a ser alcanzados por las leyes civiles de igual manera, tanto hombres, mujeres, del género que sea. Lo condenable o lo condenado durante muchos años en otras épocas era pues las relaciones homosexuales, las de personas del mismo sexo. Hoy se han dado pasos hacia el respeto a decidir y hoy ya en Nayarit se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Estos niños seguramente piensan diferente a los niños de ayer, que somos muchos de los que estamos en esta cabina. Para ustedes es más normal ver pues dos mujeres que tienen una relación o les provoca susto. ¿Qué tipo de reacción tienen? A mí se me hace muy normal porque cada quien tiene su distinta manera de pensar y pues a veces no es porque la persona quiera hacer de esa manera, porque nadie quiere ser discriminado por eso. Pero simplemente a veces se les da, sienten más atracción por alguna persona de su mismo sexo y ahí es cuando nace ser homosexual. ¿Y es un asunto que debe ser normal, Eduardo, o tú qué opinas? Bueno, pues es algo normal, cada quien tiene sus gustos de elegir con quién quiere estar el resto de su vida. Y cada quien o a lo mejor para pasarle un rato, ¿no? Sí. ¿También? Una aventura. Bueno. ¿O qué me dijo? Nos vamos. Algo que tú quisieras agregar ya para irnos. ¿Tú quieres ser? Ingeniero en sistemas. Pues hay que echarle muchas ganas. ¿En el tecnológico quieres estudiar o dónde? ¿Cómo vas de calificaciones? Este semestre saqué 9.7. 9.7, no, mira. Excelente. Bueno, nos vamos a ir, maestra. Le quiero agradecer. Ya, si no nos despedimos de todos. Estefanía, Fernanda, Montserrat, Dulce, América, Michelle, Eduardo, Luis Fernando y la maestra Nayansi. Gracias, maestra, por haber venido. Aquí es su cabina cuando ustedes quieran regresar. Gracias. Y gracias a la maestra Patti también, que también la conozco bien. Muy bien. Gracias, maestra. Nos vamos a... Gracias por el espacio igualmente Y ojalá que pronto nos volvamos a ver aquí en la red de Radio Red. Gracias. Quédese por favor en Contrapunto con Karina Cancino. Nos escuchamos el próximo lunes. Adiós, pase buena tarde, tenga buen provecho. Alica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve.